6 de la tarde con 42 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a don Óscar Valverde Cerros, que es el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, y estamos haciendo el contacto también con doña Giselle Mejía, la directora del servicio 911. Y les cuento por qué. El Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencias y el Colegio de Profesionales en Psicología tienen un proyecto para brindar apoyo psicológico a las personas afectadas por los cambios, por todo lo que está sucediendo en el entorno debido a la emergencia nacional por COVID-19. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido abrumados por esta situación. Por supuesto. Preocupados por familiares, por la situación propia. Lo estuvimos conversando en una edición anterior, ¿recordás? Sí, Extra sí. micrófonos, y precisamente hoy traemos este tema, que es muy importante, de verdad. Don Óscar Valverde, bienvenido a Noticias Colombia. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la cobertura y la responsabilidad, incluso en toda la emergencia, de parte de ustedes. Muchas gracias. Y ya tenemos también a doña Giselle Mejía, la directora del servicio 911. Doña Giselle, ¿cómo está? Muy buenas noches. Saludos a todos en la cabina y a todo el pueblo de Costa Rica que nos escucha. Muy amable, muchas gracias. Comienzo con don Óscar para que nos cuente cómo va a ser este apoyo psicológico a través de estas plataformas que tiene el 911, la línea propiamente, y también la 1322. ¿Cuál es el objetivo y cómo se va a hacer? Bueno, efectivamente, el gobierno de Costa Rica ha venido dando pasos realmente importantes y reconocibles en la contención de la epidemia. La pandemia realmente ha venido a amenazar la vida de las personas, y obviamente se ha priorizado en asegurar la vida y la salud física de las personas, pero es importante tener claro que no se puede dejar de lado la salud mental. Y en ese sentido, precisamente, el Ministerio de Salud hizo una solicitud al Colegio de Profesionales en Psicología para que hiciéramos desde una perspectiva de compromiso social un aporte a la sociedad costarricense, de tal manera que en alianza con el 911 y la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud pudiéramos colocar personas profesionales en psicología que pudieran estar al servicio 24/7 a las personas que sufrieran alguna afectación en la salud mental a causa del COVID-19 como tal y de las medidas de prevención, porque incluso el distanciamiento físico ha establecido algunas desafíos para la convivencia y para la salud mental y el equilibrio emocional de las personas, y por tanto hemos considerado importante que el colegio, y en ese sentido quiero reconocer pues la disposición y la buena voluntad de muchas personas del colegio. Hay 64 personas que van a estar atendiendo este despacho de apoyo psicológico en diferentes turnos para poder cubrir 24/7, y además tenemos 160, casi 170 personas adicionales en todo el país que van a estar brindando seguimiento a aquellas personas que con una llamada de primeros auxilios psicológicos no sea suficiente. Entonces vamos a darles unas 2 o 3 llamadas de seguimiento para poder de alguna forma ayudarles a gestionar sus emociones y gestionar sus propios recursos psicológicos para enfrentar la crisis. Doña Giselle, saludos, Eddie Herrera. Doña Giselle, operativamente, ¿cómo van a trabajar los muchachos en la sede del 911? ¿Y a partir de cuándo vamos a empezar con este proyecto tan interesante? Como lo dijo nuestro invitado, don Óscar, van a ser psicólogos que van a estar propiamente en las instalaciones del 911. Operativamente, ¿cómo van a funcionar y a partir de cuándo, doña Giselle? Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad y saludos también a don Óscar. Realmente esto es un hito, creo yo, la plataforma del servicio de emergencias disponible realmente tanto a las instituciones de respuesta como a la población misma. A partir de la experiencia del 1322 y propia del 911, nosotros venimos escuchando llamadas en donde venimos escuchando las angustias que las personas están viviendo alrededor de una situación que es tan nueva para todo el mundo en forma literal. Es a partir de esta condición que a través de las llamadas que percibimos vamos dando la voz de alerta en forma interoperativa en las mesas de trabajo de ayuda psicosocial que también dirige el Ministerio de Salud. Entonces fue así como empezamos a ver que a través del 1322 existía la oportunidad de brindar en forma preventiva y también de contención a las personas que se están viendo afectadas. A final de cuentas, los temas de salud
evidentemente incorporan la parte mental y qué importante es cuidar ese aspecto de la población. Costa Rica ha tenido muchos aciertos, se ha adelantado, y esta preparación que tenemos, porque como bien lo dicen las autoridades, las medidas de contención que vienen siguen dando mucho impacto en la parte económica, y esos impactos se traducen en aspectos de salud y sobre todo de salud mental. Entonces, la plataforma del 1322, o digamos que la plataforma es del 911, el servicio 1322 opera dentro de esta plataforma, y ya sea que se llame al 1322, o sea, la gente va a poder conectar a este despacho. El despacho, físicamente hablando, lo hemos colocado por estrategia dentro de las instalaciones del 911, con toda una serie de protocolos liderados por el Ministerio de Salud. Los muchachos y los voluntarios psicólogos que han liderado el Colegio de Psicólogos han sido entrenados en nuestra plataforma, han sido capacitados en algunos otros elementos y se han incorporado, así como se incorporaron otras personas voluntarias anteriormente, y entonces se está capitalizando este esfuerzo conjunto entre las instituciones del Estado, la sociedad civil. De alguna forma el Colegio de Psicólogos viene a darnos una gran ayuda y también nos viene a dar pauta. Esto es algo que yo creo que casi ningún país lo está teniendo. No solamente se trataba de dar información, sino que ahora la misma plataforma puede darle una ayuda extra a la población para darle esta contención. Entonces estamos compartiendo los recursos y hemos ideado los mecanismos de control que nos permitan en forma diligente y responsable proveer este servicio para la población, ayudando un poquito más en la posibilidad que nuestra institución ha podido visualizar. Ya casi volvemos con usted, doña Giselle, para hablar un poquito más también de esa parte operativa, de la posible duración de llamadas, de cómo no saturar el 911 y otros temas, pero sé que don Oscar tiene también un compromiso a las 7 de la noche, así que claro. Don Oscar, hablando ya propiamente de los efectos que ha causado la pandemia, hace unos días tuvimos a una de las psicólogas que nos decía que habláramos de distanciamiento físico, no de distanciamiento social, ¿verdad? Correcto. Porque en realidad es la pérdida de contacto físico, pero no el vínculo que nos une. ¿Qué tipo de cosas ustedes han podido palpar que ha generado los efectos de la pandemia en las personas que se han visto vulneradas, afectadas? Claro, quizás es importante tener claro que en cualquier situación de crisis, digamos, una crisis lo que hace es exacerbar o demandarnos más allá de nuestras capacidades, ¿verdad? Y más cuando se trata de una crisis que usualmente, que en este momento por lo menos es impredecible, es algo que no esperábamos. Y en ese sentido, todas las personas hemos sido desafiadas en nuestra salud emocional y en nuestro equilibrio emocional, por varias razones. Primero, porque se incrementa la incertidumbre, y al incrementarse la incertidumbre todos tenemos un poco de miedo, de ansiedad, de angustia, ¿verdad? Además, las situaciones que hemos vivido no solamente tienen que ver con el miedo al contagio, ¿verdad? Es decir, a poder estar contagiados nosotros o que alguien cercano se contagie, y por tanto además también la cercanía de la muerte, la posible muerte. Eso representa un elemento ansiógeno de vital importancia, sino que además también incluso las medidas de prevención han significado efectos de carácter social, y aquí es importante decirlo. Digamos, la situación psicológica de las personas o la estabilidad emocional de las personas no es un elemento que se da en el aire, es un elemento que se construye precisamente a partir también de la estabilidad y el bienestar que vivimos en las distintas dimensiones de la vida. Entonces, por ejemplo, si se amenazan nuestros ingresos, se amenaza nuestro empleo, se amenaza la estabilidad de nuestra familia, obviamente eso va a tener un impacto en la salud emocional de las personas, ¿verdad? Porque efectivamente vamos a tener mucho más ansiedad y mucho más angustia pensando en cómo vamos a hacer para enfrentar las deudas, para poder seguir manteniendo la calidad de vida para nuestros hijos, y todos esos elementos disparan elementos de ansiedad que podría para algunas personas ser difíciles de manejar. También hay duelos, ¿verdad? Porque efectivamente renunciamos a una normalidad anterior. De repente los chicos y las chicas dejaron la posibilidad de tener contacto con sus pares a nivel presencial en términos de las escuelas y los colegios, y de repente están un poco más aislados, ¿verdad? De repente hay desafíos a la convivencia cotidiana,
porque ahora estamos 24/7, bueno, ahora se han venido flexibilizando las medidas, pero tuvimos casi 60 días prácticamente de estar en la casa 24/7 metidos, ¿verdad? Y eso significa una alteración de la cotidianidad para todos los miembros de la familia. Incluso una sobrecarga, por ejemplo, para las mujeres, que usualmente se les sobrecarga más los oficios domésticos y el cuidado de la familia. Bueno, además de estar trabajando, haciendo teletrabajo, pues tener que cuidar a los chicos y las chicas. Todos estos desafíos que pueden generar aspectos de carácter ansioso o más bien sintomatología depresiva también, ¿verdad? Y esto, no hemos hablado de esto, pero por ejemplo, en medio de la epidemia, si bien hemos vivido 7 lamentables muertes a causa de COVID, sí, todos los días se mueren personas en el país. Y las medidas de prevención han generado que este distanciamiento físico pues haga que los duelos que usualmente vivimos en el colectivo, acompañando a las familias en las velas, en los funerales, en los ritos funerarios, etcétera, no lo podamos vivir de igual manera. Y estos procesos pues alteran los procesos propios psicológicos de elaboración de los duelos. En ese sentido, todos estos elementos afectan la salud emocional. Y esto es precisamente lo que nosotros hemos venido planteando, que no puede dejarse de lado, a la vez que tenemos que asegurar, y eso lo hemos hecho muy bien, asegurar la salud física y la vida de las personas. También tenemos que prestar atención, tal como lo decía la señora Mejía, teníamos que prestar muchísima atención a la salud emocional, porque lo que no hagamos ahorita va a tener repercusiones futuras, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido el colegio es que ha querido aportar. Perfecto, doña Giselle. A la orden. Cuénteme, ¿se puede llamar a cualquiera de las dos líneas, el 911 o al 1322? ¿Y cómo vamos a evitar que se sature el 911, que es precisamente para atender emergencias? Bueno, idealmente la llamada, es muy difícil que la población comprenda, digamos, los alcances para definirle si el tipo de contención que requiere es una u otra. La llamada podemos recibirla en el 1322, sin embargo va a haber una validación por parte de los operadores profesionales del 911 que logran validar qué tipo de incidente tenemos entre manos, porque recuerden que el 911 alberga una serie de incidentes y tenemos que clasificarlos. Entonces es así que si ingresó por el 911, verifica que el caso sea que tenga que ser atendido por el despacho psicológico. Podría ser que no, y podría ser que el mismo 911 atienda un caso generando un incidente particular, pero el operador del 1322, cuando recibe también una llamada de esta naturaleza, hace una serie de preguntas de validación, lo confirma con el 911 y de nuevo lo pasamos. En ambos casos se va a aplicar un código que se llama apoyo psicológico y se traslada el incidente hacia este despacho de atención psicológica, que va a estar directamente supervisado por la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud. Esto es muy importante aclararlo, porque recuerden que el 911 lo que hace es facilitar la interacción de las instituciones de respuesta. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud, que es el ente rector en la materia a nivel nacional, va a estar supervisándolos en forma muy cercana, como hasta la fecha ha venido haciéndolo con el 1322. Entonces, el mismo profesional psicólogo que atiende la llamada todavía hace preguntas de control para asegurarnos que es competencia de este despacho y realiza esta intervención en crisis de la que ya estábamos escuchando anteriormente, porque hay muchos elementos disparadores que hacen que una persona pueda presentar diferentes tipos de crisis. Ellos aplican su procedimiento interno y dependiendo de la necesidad del usuario va a poder cerrar el incidente, o como ya se explicó don Oscar antes, va a poder generar un traslado hacia un segundo nivel de atención, incluso un seguimiento que se pretende dar a cada uno de los casos, para tratar de dar una ayuda efectiva a las personas y que atraviesen esta
situación tan difícil que está atravesando el país y el mundo, ¿verdad? Sí, bueno, para despedir también a don Oscar, finalmente, ¿cuánto puede durar una llamada de estas? Porque es muy distinto a lo que atiende el 911 regularmente, ¿verdad? Que son trámites muy rápidos de emergencia, o en el caso del 1322 orientar a una persona con diversas cosas, pero en contención psicológica es distinto. ¿Cuánto sería lo ideal que pueda durar una llamada de estas para ya decidir si se resuelve o se traslada, por ejemplo, a alguna otra institución? Claro, como lo ha dicho doña Giselle, digamos, los protocolos fueron construidos con el liderazgo del Ministerio de Salud y hemos estado participando tanto, digamos, los personeros del 911 como nosotros, viendo cuáles son los ajustes que hay que hacer al despacho. Los operadores del 911 tienen una presión distinta, ¿verdad? Y tienen que estar atendiendo, obviamente, una gran cantidad de llamadas vinculadas a emergencias. En el caso de nuestro despacho, necesariamente por el tema que estamos abordando, no podemos responder a los mismos tiempos que responde un operador o una operadora del 911, sino que hay que tener un poquito más de tiempo. No podría decirle yo a usted cuánto tiempo se requiere en una llamada, pero sin duda no pueden ser 10 minutos probablemente y serán más, ¿verdad? Eso dependerá de cada caso, de cada situación. Vamos a atender poblaciones diversas y probablemente, dependiendo de cada caso y lo que logremos identificar cuáles son los recursos de las personas, cuál es la necesidad de las personas, cuál es la situación que las personas están reportando, así dependerá la duración de la llamada. Sin embargo, no respondemos, digamos, a una presión de tiempo, como lo que probablemente le pase a los operadores directos del 911 que están atendiendo emergencias, ¿verdad? Y aquí en este caso vamos a tomarnos un poquito más de tiempo, por lo menos el que necesite una persona profesional, para poder ayudarle a la persona a enfocarse en cuáles son sus recursos, sus situaciones y sus estrategias disponibles para gestionar sus emociones frente a la situación. El colegio, ni el 911, ni el Ministerio de Salud puede resolverle la situación a las personas que están viviendo, pero sí puede ayudarle, por una parte, a gestionar sus emociones y por otra parte, encontrar, por ejemplo, identificar cuáles son los recursos de apoyo, las estrategias que podría seguir para mejorar su situación. Claro. Y en caso de que una llamada no sea suficiente, tal como lo dijimos, pasamos a un seguimiento. Si la persona así lo desea, obviamente respetamos la decisión de la persona y se le pregunta: ¿usted quisiera que alguien le dé un seguimiento remoto? Si dice que sí, entonces se le traslada, dependiendo de la impresión diagnóstica que le dé el profesional que atendió en primera instancia, se le traslada a un colega o a una colega que tenga algún expertise, ya sea en el tema de depresión, en el tema de ansiedad o en el tema de distintos elementos, y esa colega tendría hasta 3 llamadas de seguimiento posibles, ¿verdad? Entonces realmente, tal como lo decía doña Giselle, estamos haciéndolo de la forma más diligente posible, más responsable posible. Los colegas no solamente fueron capacitados en la plataforma 911, sino que incluso el Colegio de Profesionales en Psicología hizo una inversión para que llevaran un curso que se llama Aspectos Psicológicos Asociados al COVID. Hemos tenido capacitación y asesoramiento con gente a nivel internacional que maneja la intervención telefónica psicológica. O sea, realmente es gente de muy buen nivel, no son gente que está empezando la carrera o que está apenas formada, sino que es gente, incluso más de la mitad de la gente que tenemos sentada en el despacho, que se ha ofrecido voluntariamente para atender el despacho, tienen más de 10 años de experiencia. Entonces realmente, le pedimos a la población que haga el uso más adecuado de este servicio. La idea es que llame a la gente que realmente lo necesita para poderle dar oportunidad a la gente que tiene alguna afectación en salud mental y requiere algún apoyo psicológico, pues que pueda tener el servicio de calidad que se merece. Don Oscar, pues muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y aclarar todas estas dudas que vienen bien para que la gente utilice el servicio y se apoye en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego, doña Giselle. Un placer saludarlo, don Oscar. Igualmente. Ahí está Oscar Valverde Cerros, el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología. A doña Giselle nos la robamos un par de minutos más porque nos queda una pregunta por ahí. Así es, doña Giselle. ¿Tiene usted a mano por casualidad las estadísticas de las llamadas al 1322 desde el mes de marzo que inició esta línea para consultas de COVID-19? Sí, correcto. Fíjense ustedes, cosas importantes que les puedo compartir. El sistema ha recibido una cantidad de llamadas muy significativas. Digamos, para que ustedes tengan una idea, hubo días, recuerdo uno en particular, el 4 de abril, que las llamadas al 1322 fueron un poco más allá,
que el propio 911. Llegamos a recibir una cantidad impresionante de llamadas. Estamos hablando... Más llamadas que al 911 ese día. Sí, un día en particular, y resulta ser que precisamente estoy aquí abriendo el detalle porque me agarraron, como decimos popularmente, fuera de base. Fuera de base, pero sí les puedo compartir. Imagínense que el 911 en promedio diario, hasta el 2019, enero y febrero, en promedio recibía entre alrededor de unas 10.000 a 11.000 llamadas diarias, venían siendo los promedios. Se desató el tema de la pandemia y hemos llegado a recibir en forma diaria hasta 18.600 llamadas al 911. En el 1322, los primeros días fueron impresionantes también en cuanto a tráfico, pero conforme fue bajando la curva, conforme fueron estos días dándose otros servicios, por ejemplo, cuando salió el bono proteger, se sintió una reducción de la cantidad de llamadas, pero cada vez que la Presidencia de la República en una conferencia de prensa da más información, la gente llamaba al 1322 para obtener precisamente todos los datos que necesitaban para poder surtir, digamos, esa información que le surgía, ¿verdad? Entonces, estoy todavía aquí. Resulta ser que les comentaba, los incidentes diarios, por ejemplo, en este momento pasaron de ser 5.000 diarios y estamos manejando un promedio diario que ya está pasando los 6.000 incidentes, con un aumento del 20%. Se tiene que comprender que para nosotros el servicio del 911 tiene que estar con una alta disponibilidad. Este otro servicio, 1322, nos posibilitó canalizar toda esa ansiedad de la gente por información oficial de una forma muy virtuosa. Así que han sido datos importantes. Ya aquí tenemos, digamos, ya aquí tengo la estadística. Claro, adelante. Andamos buscando, ¿verdad? Efectivamente, estoy buscando la del primer día, porque aquí además la tengo hasta por tractos de hora, señores. Es que este tema son muchas. es para nosotros le llevamos el pulso al servicio en forma diaria. Por cada hora estamos viendo. Recuerden que este es un servicio que en cualquier momento se nos dispara con la mínima información que surja, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que tener esa versatilidad para aumentar la capacidad de respuesta que tenemos en nuestra sala de operaciones, ¿verdad? En el centro de operaciones. Entonces, efectivamente, llegamos a registrar días con más de 5.000 llamadas en promedio, podríamos decirlo en términos generales así, pero sí tuvimos picos de datos todavía mucho más fuertes con este volumen. Claro. Diariamente atendimos durante el pico más importante. Recuerde que el servicio se abrió el 13 de marzo. Así es. Entonces, desde el 13 de marzo hasta la semana en que se dio a conocer ya la plataforma del bono proteger, estuvimos atendiendo en promedio 3.100 llamadas diarias en el 1322. Esa era la capacidad de respuesta que nosotros estábamos teniendo, pero efectivamente llegaron a registrarse días por decirles algo, el 11 de abril, el dato es que llegaron a ingresar 6.700 llamadas. Sí, el doble. Y el doble de la capacidad de respuesta. Y ese día, del 11 de abril, el 911 recibió 18.595 llamadas también, de las cuales se pudieron atender 8.400 llamadas. Entonces, por eso es que esto es un llamado a la población. Imagínense que cuando ingresa este volumen de llamadas tan increíble, se nos duplica el trabajo, el esfuerzo emocional de nuestros operadores, que han sido los héroes de esta película también, es muchísimo, el desgaste es muchísimo, y lamentablemente un 40% de las llamadas que nos ingresan no son
verdaderas emergencias. Aprovecho y me disculpo de aprovecharme, pero adelante, por favor. Señores, al pueblo de Costa Rica pedirle, por favor, tengan la conciencia de que el servicio está en su máxima capacidad de operación. Las personas las tenemos concentradas, trabajando, hemos tomado todas las medidas, gracias a Dios, hasta la fecha ninguno de los muchachos 911 ni 1322 han tenido problemas, ni han dado positivo al tema del virus, porque hemos extremado las medidas para que el servicio tenga esa alta disponibilidad, pero sí seguimos teniendo, aunque en menor proporción, llamadas que no son realmente emergencias. Las personas no se percatan y el teléfono se dispara y llama. Hay un botón de emergencia que los teléfonos a veces tienen directo en el teclado y eso ha hecho que se disparen, y las llamadas silenciosas. Se tiene un registro aproximadamente de 99 llamadas silenciosas por hora. Esas son gente que marca, pero no dice nada. ¿No? Okay. Sí. O que se le marcó en el pantalón, digamos, con el teléfono. O en el bolso a las mujeres, que también a veces nos pasan esas cositas. Y resulta ser con que nosotros tenemos por fuerza y protocolos que atender toda la cantidad de llamadas que esto nos representa. Así que yo creo que el 911 es este servicio que representa la mejor gestión de lo público. La gestión de lo público es donde la sociedad civil, el Estado y todos los usuarios convergen, y entonces aquí todos somos responsables de la eficiencia. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para atender rápido e inmediato. Bien. Sin embargo, también es responsabilidad de la comunidad en general que nos den una mano para que podamos atender de mejor forma las llamadas. Si nos dan llamadas que no son verdaderas, los recursos lamentablemente los tenemos que compartir a ese nivel. Bien. Imagínense, solo para que tengan un dato, durante el día lunes 11 de mayo se atendieron 9.080 llamadas al 911, por ejemplo, y al final de esas 9.080 llamadas, 3.500 no son llamadas procedentes. No eran emergencias. No eran verdaderas emergencias. Últimamente el servicio 1322 tenía una menor demanda. Hoy, con los anuncios que se hace y el servicio de contención, estamos viendo ya un movimiento más grande en ese centro de operaciones, pero el llamado es a la población a decirles: aquí estamos siempre alerta, estamos para servirles, pero ayúdennos para servirles mejor, para que podamos atravesar y que Costa Rica siga siendo un ejemplo en el manejo de esta clase de situaciones. Doña Giselle, muchas gracias por habernos atendido. Nos ha ganado el tiempo y tenemos que hacer una pausa, pero por lo menos ya queda claro este mensaje y el funcionamiento de la nueva línea ¿A partir de cuándo es que se pueden hacer las consultas de apoyo psicológico? Inmediatamente. Ya, a partir de ayer el despacho ya tenía las condiciones y oficialmente quedó habilitado el día de hoy. Muy bien. Estamos para servirles. Muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Era Giselle Mejía, la directora del servicio 911. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos más información aquí en Noticias Colombia.